3, 2. Buenas noches, muy buenas noches para todos. Ya estamos aquí de nuevo un lunes más para estudiar, para compartir, para conversar, para dialogar sobre algo interesante de la Biblia, para aprender y, ¿por qué no?, para compartir con otras personas. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar presentes. Muchas personas salieron por acá este fin de semana porque hoy fue un día feriado y muchas personas aprovechan para irse a la playa con sus familiares, con sus amigos. Y está bien, eso conviene de vez en cuando, ¿verdad? Dar esas saliditas y tener esos respiros del trabajo, de la casa y compartir con la naturaleza y con familiares y amigos. Así que esperamos que los que salieron y pronto regresarán, porque ya mañana hay que estar al frente de las responsabilidades de trabajo y la escuela y todo lo demás, puedan regresar sin novedad y que todo sea para el crecimiento, el bienestar y la sociabilidad de cada uno de nosotros, que son aspectos importantes de la vida. Muy bien, por aquí estamos entonces para un tema más. Voy a pedir que oremos antes de comenzar, como es nuestra costumbre, y aquellos que se vayan anexando o los que vean el video después, siéntanse todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir el mensaje de esta noche. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a orar para dar inicio a nuestro programa. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos contigo, Señor, por la bendición de la vida, por todo lo que nos das, porque siempre, Señor, tú tienes para nosotros un mensaje en tu palabra que nos alienta, que nos anima y que nos muestra, Señor, que no tenemos nada que temer porque nuestro futuro y nuestra vida está puesta en tus manos. Bendícenos en esta noche, bendice a todos aquellos que ahora se conecten o los que verán el mensaje después, para que puedan recibir la inspiración de tu palabra y sentir, Señor, que la obra que tú has comenzado en nosotros la perfeccionarás hasta el final. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por acompañarnos en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron durante toda esta serie que iniciamos en el mes de mayo, Transformadas por Jesús. Esperamos que los temas que estudiamos y los personajes que recibieron bendición y que fueron sus vidas transformadas y cambiadas, bendecidas por la presencia de Jesús, hayan disfrutado estos temas. Y hoy, al llegar a el último tema, porque era durante el mes de mayo y este es el último lunes del mes de mayo, puedan sentir que esta serie fue de bendición para ustedes. Y eso es, me gustaría que por allí en los mensajes, luego que terminemos hoy, puedan conectarse y puedan expresarnos cuán bendecidas se sintieron o bendecidos, porque varios caballeros también escuchan y ven esta programación con la temática de Transformados por Jesús. Estoy segura que para mí fue de gran bendición y espero que también para muchos de ustedes. Muy bien, esta noche vamos a tener un tema un poquito diferente, a pesar de que es el último tema, como ya les expliqué, de esta serie. Pero el personaje de esta noche es diferente. No está escrito en ninguno de los libros de la Biblia, pero la intención es que esté inscrito en el libro de los redimidos y de los salvos en el reino de los cielos.
porque el personaje de esta noche que cierra esta serie somos tú y yo. Dos personas transformadas por Jesús. Yo espero que tú te sientas que eres una de esas personas transformadas por Jesús. Que cuando tú hagas un análisis y una evaluación de lo que fue tu vida pasada y pienses en este momento dónde estás, dónde te encuentras, lo que Dios ha hecho por ti, lo que hizo cuando te encontró y lo que sigue haciendo ahora y lo que tú esperas que haga hasta el último momento de tu vida o cuando Él regrese por ti y por mí a buscarnos, entonces eso es precisamente lo que yo quiero que tú pienses en esta noche. Que tú y yo somos dos personas transformadas por Jesús. Muy bien, cuando hablamos de transformación en la Biblia, siempre el aspecto de transformación se presenta en la connotación de una palabra muy conocida que es del griego traducida metamorfosis. Cuando escuchamos la palabra metamorfosis, inmediatamente viene a nuestra mente ¿qué cosa? Las mariposas, ¿verdad? Porque las mariposas son entre ellas están los que sufren esos cambios, porque metamorfosis es cambios que se suceden en un ser de una etapa a otra hasta que se convierten en algo al final. Por ejemplo, la mariposa, como ya mencionamos, las abejas, las ranas. Estos son ejemplos de transformaciones, de metamorfosis que se dan en la naturaleza, que empiezan con organismos de una forma y poco a poco van siendo transformados etapa tras etapa hasta convertirse en lo que finalmente tienen que ser, ¿verdad? Así que cuando en la Biblia se habla de transformación, se habla en el contexto de ese cambio que Dios quiere ver en nosotros los seres humanos. La Biblia está llena de ejemplos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar infinidad de personajes que en su encuentro con Dios, específicamente en el Antiguo Testamento, sus vidas fueron transformadas, pasaron por una serie de circunstancias y de situaciones en que ellos pudieron ver la mano de Dios cambiando y transformando su ser. Y el Nuevo Testamento todavía tiene más experiencias, más relatos de lo que Dios, de lo que Jesús en este caso, ¿verdad? Que es el personaje principal del Nuevo Testamento, hizo en la vida de muchas de las personas. Y nosotros este mes estudiamos 4 de esos personajes que la Biblia nos menciona. Así que vamos a buscar la referencia a este asunto de la transformación en la palabra de Dios. Y ven conmigo para leer en Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Pero antes de eso, quiero presentarte un cuadro de la situación que se vivía en los tiempos en que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos. Era una situación muy delicada, muy terrible. Cuando Pablo se refiere en su epístola a los romanos con palabras como las que vamos a leer ahora, nos damos cuenta de la condición que los seres humanos, específicamente en Roma, a donde va dirigido el mensaje, se encontraban. Fíjate que allí en el capítulo 1, haciendo como quien dice un marco para lo que vamos a leer en el capítulo 12, allí en el capítulo 1, a partir del versículo 18, encontramos lo siguiente.
Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Este es un versículo muy interesante. Fíjate que dice que la ira de Dios viene revelándose. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, se han vuelto tan malos que están obstruyendo la verdad de Dios. Y tú puedes seguir leyendo de este capítulo en adelante, pero yo quiero que vengas conmigo al versículo 24 y de allí al resto del capítulo. Dice así: por eso, por toda esa maldad que los hombres convirtieron, hicieron imágenes, prefirieron adorar imágenes, adorar cosas creadas por Dios que adorarlo a Él. Entonces dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En otras palabras, la humanidad fue sustituyendo la adoración a Dios por adoración a cosas creadas y a diferentes ídolos que ellos hicieron. Aquí vamos a leer una descripción terrible. Si tú nunca la habías leído antes, si alguien nos acompaña por primera vez en este programa, yo quiero que tú pongas mucha atención y mientras vamos estudiando la descripción que hace el apóstol Pablo de estos versículos, tú puedas comparar con la situación que se está viviendo en este momento donde tú te encuentras o a nivel mundial, porque no tienes sino que conectarte a las noticias para que tú veas que lo que el apóstol Pablo escribió aquí hace tantos años, hoy día está más vigente y aplicable que nunca. Sigue diciendo el versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron con pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes, en sí mismo recibiendo el castigo que merecían su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Tú sabes lo mucho que se está hablando en este momento de la crisis de la salud mental y el descontrol mental que tienen los seres humanos. Los países, aquí en Estados Unidos, el gobierno está asignando una cantidad de dinero extraordinaria, grandísima, para que se atienda la salud mental, porque los seres humanos, los individuos, los habitantes de esta nación y de muchas más alrededor del mundo, están enfermos mental y emocionalmente, y por eso vemos lo que vemos. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican.
¿Querías una descripción más certera y específica de lo que es la humanidad en estos tiempos? Ayer, mientras viajábamos a cumplir un compromiso en una ciudad aquí cercana, yo le leí a mi esposo una noticia que llegó a mi teléfono. Yo creo que está por ahí rodando, porque no es que a mí me la enviaron específicamente. Es una noticia que está en los medios sociales, donde uno de estos hombres que tenía, no voy a decir su nombre para evitar, ¿verdad?, conflictos o situaciones. Uno de estos hombres que tenía un show, una programación en televisión por muchísimos años y que la gente lo seguía, tenían gran aprecio por él, ya se jubiló, ya se fue a vivir a su país. Pero en la noticia decía que este hombre que fue tan admirado y que sigue siendo admirado a pesar de ser un hombre ya mayor, jubilado, él decía con respecto a la boda de una nieta que es lesbiana con otra joven, que tenemos que cambiar la mentalidad, que hemos llegado a un momento donde las cosas en el mundo son diferentes y hay que cambiar la mentalidad y aceptar las nuevas formas que se están presentando, las nuevas corrientes que la humanidad está siguiendo. Bueno, entonces yo creo que el apóstol Pablo, cuando dice que saben que las cosas que están haciendo están mal, pero las aprueban. Ayer yo le dije a mi esposo, mira por dónde vamos ya. Nos estamos como justificando y queriendo aceptar muchas de las situaciones en las que vemos a diario que ocurren a nuestro alrededor. Y ya prácticamente las aceptamos. Hemos aprendido como que a convivir con esas situaciones y ya no nos parecen como que tan malas, ni tan aberrantes, ni tan pecaminosas. ¿Por qué? Porque nos estamos poco a poco, como dice la Biblia, acomodando y acostumbrando a lo que el mundo está haciendo. Muy bien, ante esta situación, ante este preámbulo que nos describe, que nos presenta el apóstol Pablo en el primer capítulo, entonces es menester y necesario que Dios le hable a su iglesia en Roma y a la iglesia de hoy y a ti y a mí que estamos aquí con la Biblia abierta estudiando este tema, la importancia de que nosotros no nos acostumbremos ni nos acomodemos a las situaciones que están pasando y en las cuales nosotros estamos viendo el deterioro tan grande que se está viviendo en la humanidad. Ahora sí te pido que vengas conmigo en tu Biblia o en tu celular o en tu iPad o donde sea al capítulo 12 del libro de Romanos, porque allí se centra el mensaje básico de esta epístola, donde el apóstol Pablo llama a los romanos y a los que estamos viviendo esta etapa del mundo a que en realidad nos demos cuenta de que es necesario que nosotros experimentemos la transformación que Dios quiere que se obre en nuestra vida para que nosotros estemos preparados y el producto final sea lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
En estos dos versículos el apóstol Pablo nos presenta algo que es fundamental. Nos presenta la necesidad de un cambio, de una transformación. Pero no solamente nos presenta esa necesidad, sino que nos da las pautas, los pasos a seguir para que esa transformación se opere en nosotros, los que vivimos en un mundo muy parecido a donde él se encontraba cuando escribió esta carta, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esos pasos porque son 3 pasos que son sencillos, pero requieren de una madurez espiritual para que nosotros podamos implementarlo, para que nosotros podamos practicarlos en nuestra vida personal, podamos compartirlos con otras personas y así sentir que estamos siguiendo las recomendaciones del Señor. Inicia el apóstol Pablo diciendo, les ruego, y habla de la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué él introduce la misericordia de Dios? Porque es por la misericordia de Dios, dice la misma palabra, que no hemos sido destruidos por todos nuestros pecados. Ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, esa misericordia que Él nos imparte cada día porque sabe el ambiente en que vivimos, porque conoce nuestras tendencias, porque sabe de nuestras debilidades y de nuestros problemas. Por esa misericordia es que Él nos pide, nos ruega que mediante el poder del Espíritu Santo, porque esto no lo vamos a poder lograr, estos pasos no los vamos a poder dar, ni porque tú y yo seamos inteligentes, ni porque hayamos leído la Biblia 20 o 30 veces en nuestra vida, ni porque hayamos hecho cosas tan buenas que el Señor nos lleva una nota, una lista de todo lo bueno que hemos hecho. No. Nada de eso cuenta a la hora de que nosotros estemos preparados para ese proceso de cambio que Dios quiere hacer y que inició y sigue realizando en nuestra vida, porque esto no se acaba, esto va en aumento y esto va en adelanto cada vez. Así que iniciando eso, él dice, yo les ruego que por las misericordias de Dios y con el poder del Espíritu, el primer paso es ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La figura que aquí el apóstol Pablo presenta de ofrecer vuestros cuerpos era muy conocida para la gente en los tiempos del apóstol Pablo porque se hacían sacrificios humanos, se conocía de este tipo de práctica. Así que cuando se usa esta terminología, la gente la entiende. Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, santo, sin pecado, alejándose del pecado y agradable a Dios. Por supuesto que todas esos sacrificios humanos que se hacían en aquellos tiempos, ninguno de ellos ni era santo ni era agradable a Dios. Pero lo que el apóstol está queriendo decir es que así como las personas estaban dispuestas a sacrificarse para dar esto en holocausto a dioses falsos, nosotros debemos estar dispuestos a colocar nuestra vida en sacrificio, no importa lo que nos cueste, para poder presentarnos delante de Dios como una ofrenda viva, santa y agradable. Vivir una vida que tenga esas características, mi querido amigo y amiga que me acompañas en esta noche, tú sabes que no es fácil en el medio donde nos encontramos. Tú lo sabes. Por cada cosa buena que nosotros queremos hacer, hay 10 o 20 malas que están alrededor de nosotros. Para poder lograr este primer paso, en realidad nosotros necesitamos, ¿sabes qué? Someter nuestra voluntad
al Señor, dejar de hacer las cosas que nos dan, perdóname la expresión, la gana de hacer, y comenzar a dejar que Dios tome el control de nuestra vida, que tome el control de nuestras acciones, que tome el control de nuestras decisiones, para que nuestra vida pueda ser ofrecida a Él y presentada a Él. Señor, guíala, purifícala, haz de mí lo que tú quieres ver en mí. Así que el primer paso para alcanzar este proceso de transformación que nos aleje del pecado y que nos lleve más cerca de Dios es ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo. No importa lo que cueste. Esas tendencias, esas inclinaciones, esos hábitos, esas cosas que muchas veces nos vencen, hay que someterlas al Señor para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a conquistar la victoria en esos aspectos que muchas veces son cosas que nos alejan del Señor o nos hacen sentir muy distantes de su presencia. Segundo paso. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. La palabra amoldarse aquí tiene una connotación que significa acomodarse. Ponerse cómodamente, confortablemente con las cosas que te rodean. Cuando leemos en la Biblia la situación del pueblo de Dios en el tiempo del profeta Elías, en el libro, creo que Patriarcas y Profetas, se habla de que Elías, allá en las montañas de Galaad, sufría porque no se podía acomodar ni acostumbrar a ver la desorientación y el descontrol tan grande que había en el pueblo a causa de los pecados introducidos por Acab y Jezabel. Ese hombre no estaba acomodado, no estaba amoldado a las cosas del mundo. Tú y yo necesitamos darnos cuenta de este engaño de Satanás. Porque esta es una de las estrategias sutiles. Y digo sutiles porque a veces no nos damos cuenta en detalles pequeños de cómo nos vamos cada vez amoldando más y más a muchas de las cosas que se hacen en este mundo y que tú y yo sabemos que Dios no aprueba ni que desea que nosotros hagamos. Pero nos vamos acostumbrando. Y ese es el grave peligro. Muchas veces la gente dice, esto es un asunto de conciencia. ¿Sabes que la conciencia se acomoda a las conveniencias? Si fuera un asunto de conciencia, entonces mira, yo creo que la salvación sería facilísima. Y aunque no considero que salvarse sea un asunto que no se pueda alcanzar, requiere de nosotros un sacrificio, como dije al principio, el primer paso. El apóstol Pablo llama a las personas de Roma a no amoldarse. Y ese mensaje es para ti y para mí. En este proceso de cambio que nosotros estamos experimentando para convertirnos en eso que Dios quiere que nosotros seamos, nosotros no debemos acomodarnos a lo que todo el mundo se acomoda, porque como todo el mundo lo hace,
pues tal vez no sea tan malo, o tal vez es una exageración, o tal vez es que somos demasiado exigentes, es que somos demasiado pegados a las cosas y no queremos aceptar que todo cambia. No, mi querida amiga y mi querido amigo que me acompañas en esta noche. Dios tiene una meta. Dios tiene un patrón. Es, fue y será el mismo siempre. Así que a lo que nos tenemos que acomodar es a las cosas de Dios. A eso es que nos tenemos que acomodar. Fíjate que en este aspecto yo quiero invitarte para que, si estás con tu Biblia, vengas conmigo a Primera de Juan en el capítulo 2 y los versículos del 15 al 17, para que confirmemos con otro escritor de la Biblia esto que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mi Biblia dice, permanece para siempre. Y aquí podríamos hablar muchísimo sobre esos tres aspectos que el apóstol Juan presenta: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Tres elementos terribles que destruyen y alejan al ser humano que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no le permite alejarse de las cosas del mundo y no hacer como en el mundo se hace. Cuando nosotros nos amoldamos al mundo, nosotros, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos arriesgando nuestra salvación. Esa salvación que dice la Biblia que fue comprada no con oro ni con plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa del Cordero, del Hijo de Dios que fue inmolado por ti y por mí en la cruz. Así que este asunto de no amoldarse al mundo es sumamente importante. Y lo tenemos que tener presente, porque vuelvo a decirte, es muy fácil acostumbrarnos, coquetear con las cosas del mundo y quitarle a todas esas cosas importancia, pensando de que el Señor sabe, ¿sí? El Señor sabe, y porque sabe es que nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo: no se amolden al mundo. El tercer paso que habla aquí el apóstol Pablo con respecto a la transformación está ahí en ese mismo versículo. Al no amoldarnos al mundo, entonces él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Renovarnos, dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí estamos. ¿Te das cuenta de la importancia de la salud mental? ¿Te das cuenta por qué esta salud mental tiene que estar clara? ¿Por qué no podemos dejar que las influencias del medio entren aquí adentro y hagan de nuestra mente un nicho, un lugar, un archivo, un almacén de las cosas mundanales? Porque de aquí va a salir. En Proverbios 4 lo dice, de lo que está la abundancia en el corazón, de eso habla la boca, de eso actuamos, por eso hacemos. Y cuando en la Biblia se habla de corazón, no se habla del órgano que bombea la sangre, se habla de nuestra mente. Entonces el apóstol Pablo, en estos tres pasos que nos da para la transformación,
En esos 3 pasos dice, nosotros, ustedes, yo, tú que me acompañas en esta noche, el técnico que está aquí conmigo, nosotros todos necesitamos tener una mente renovada. Pensamientos diferentes. Porque de acuerdo a cómo pensemos, es muy probable que de esa misma manera actuemos y hablemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo podemos renovar la mente? ¿Cómo podemos practicar esto que nos está recomendando aquí? Ven conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 nos da la clave de qué es lo que tenemos que hacer para lograr que esa renovación de la mente se dé en nuestras vidas. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿En qué entonces que tiene que estar ocupada nuestra mente? En aquellas cosas que edifican, en aquellas cosas que nos ayudan a ser mejores padres, mejores madres, mejores ciudadanos, mejores compañeros de trabajo, mejores vecinos, mejores seres humanos, personas más misericordiosas, personas que estemos nosotros listos para servir, para ayudar, en lugar de para destruir y dañar. Todo lo que nosotros podamos introducir en nuestra mente, todos esos pensamientos que nos ayuden a crecer en nuestra forma espiritual, social y hasta material también, todo eso va a contribuir a que nuestra mente sea renovada. Eso es un proceso que toma tiempo. Pero mientras más lo practiquemos, más lo podremos lograr. Se cuenta la historia de un hombre rico que llegó al taller de un pintor muy famoso. Y se entrevistó con él y le dijo, mire, yo vengo aquí porque quiero que usted me pinte un cuadro de un gallo. Yo admiro mucho los gallos y quiero tener un cuadro con una pintura de un gallo, bien bonita. Muy bien, con mucho gusto, le dijo el pintor, yo se la hago y le aviso cuando esté lista. Muy bien, se fue el hombre con la idea de que quizás dentro de poco me llama para decirme que el cuadro está listo. Pero pasaron los meses, pasó un año, pasaron 2 años y el hombre inquieto decía, pero qué raro que este señor no me ha avisado si pintó el cuadro o no lo pintó. Pasó un año más, 3 años, y al final de los 3 años el hombre dijo, yo voy a buscar a este pintor porque yo creo que él se olvidó de mi pedido, yo creo que no ha hecho nada. Entonces llegó al sitio donde este pintor vivía y lo saludó y le dijo, oiga, yo vine aquí hace 3 años y le pedí a usted que me pintara un cuadro de un gallo. ¿Qué pasó? Nunca me avisó si lo hizo, si no lo hizo. Y el pintor le dijo, siéntese aquí. En menos de media hora usted va a tener su cuadro listo. El hombre rico no dijo absolutamente nada, le pareció muy extraño esa observación del pintor, pero se sentó ahí donde él le dijo y entonces vio que el pintor trajo los materiales y todo y comenzó a pintar y en media hora estaba un cuadro con una pintura de un gallo precioso, con todos los colores, con todas las cosas que parecía de verdad. Parecía que era un gallo de verdad que estaba ahí.
Entonces, muy complacido, el hombre rico le dice, ¿cuánto le debo? Está precioso, dígame cuánto me va a cobrar. Y el pintor le pidió una alta suma de dinero. El hombre rico se quedó mirando y le dijo, pero ¿cómo usted se atreve a cobrarme algo que no le ha llevado más de 30 minutos hacer? ¿Por qué me está cobrando tanto dinero por el tiempo que gastó en pintar eso? Si eso, yo soy testigo que en 30 minutos ya estuvo listo. Entonces el pintor le dijo, tenga la bondad de acompañarme. Y se lo llevó a otro lugar, a otro cuarto, una galería grande que tenía, donde había más de 300 retablos o, vamos a decir, sí, cuadros, donde aparecían gallos pintados. Y le dijo, caballero, yo no le estoy cobrando el tiempo que gasté en pintar ese gallo. Yo le estoy cobrando todo el tiempo que gasté durante 3 años para perfeccionar la imagen, la pintura del gallo y poderla pintar perfecta en 30 minutos. Eso es lo que yo le estoy cobrando. No le estoy cobrando el tiempo que gasté allí. Y es que yo quiero decirte una cosa. El proceso de transformación toma tiempo. Para que se pueda ver lo que Dios quiere ver en nosotros, se requiere tiempo. No llegamos al Señor de una forma y nos quedamos de esa manera. Todo cambia cuando conocemos al Señor. Todo se transforma cuando conocemos al Señor. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos va llevando, nos va mostrando, nos va enseñando, nos va convenciendo, nos va ayudando a crear una sensibilidad a las cosas, a lo que hay en el medio ambiente, para que nos demos cuenta si en realidad nosotros estamos en ese proceso de cambio y transformación. Y déjame decirte, no se llega a eso de cualquier forma. En 2 de Corintios, y este es mi último versículo para hoy, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, leemos lo siguiente. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En los tiempos del apóstol Pablo, la gente se miraba, el espejo que usaban era metálico. Eran metales. Por lo tanto, la imagen que se reflejaba allí era distorsionada, era borrosa, no se veía. La imagen que tú y yo llegamos por el pecado es una imagen borrosa, pero el Espíritu Santo la va trabajando, la va transformando, la va cambiando de manera que nos vamos pareciendo menos al mundo y más a Jesús. Esa es la transformación. Eso estudiamos durante el mes de mayo. La mujer de Canaán, la sirofenisa, que vino angustiada, que vino preocupada por su hija, fue transformada cuando Jesús la sanó. Ana, la mujer que vivía en el templo y que nadie la abordaba ni estaba con ella, cuando vio ese bebé que llegó, el Señor la transformó desde la imagen de un bebé. La viuda de Naín, que lloraba y sufría por la muerte de su hijo, el Señor Jesús la transformó, devolviéndole su niño. La mujer encorvada, de la que quizás nadie quería andar con ella, el Señor la enderezó y la cambió. ¿Y qué historia tienes tú para contar? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Cuando tú miras estas historias que estudiamos, la última, la de hoy, es la tuya y la mía. Lo que el Señor ha hecho en mí. Yo podría tomar mucho tiempo para decirte todas las cosas
que han sucedido en mi vida. Porque yo, de ser una adolescente rebelde, el Señor me llamó a su pueblo, me llamó a una vida diferente y me ha ido cambiando y transformando a través de todas las edades y las etapas por las que yo he pasado. Cuando llegó la pandemia en el 2020, varias personas que me llamaban y conversaban conmigo me decían: hermana, ¿cómo la pasa usted con el pastor solitos ahí en la casa ahora que no se puede ir a ningún sitio? Y yo le decía a la gente: bueno, nosotros tenemos un programa de vida, un plan. No se ha cambiado por la pandemia, lo único que ha cambiado ha sido que no podemos salir. Pero nosotros nos levantamos, hacemos nuestro devocional, vamos al jardín, trabajamos varias horas en el jardín, regresamos, tomamos nuestros primeros alimentos y luego pues nos dedicamos a hacer diferentes tareas, mi esposo las suyas, yo las mías, y así pues pasamos el día, ¿verdad? Ocupados en esto y así ha sido. Pero cuando la pandemia ya en el segundo año empezó a abrir las posibilidades de todo, se hablaba de una nueva normalidad. Y yo tuve un poco de aprensión y preocupación y dije: a la edad de nosotros, acostumbrarnos a una nueva normalidad será un proceso de transformación sumamente difícil, porque pues ya tenemos esquemas de vida muy establecidos, ¿verdad? Y no es tan fácil acostumbrarse a esa tal nueva normalidad de la que se habla ahora. Pero encontré que en medio de toda esa nueva normalidad, Dios sigue trabajando en nosotros. Y una noche, a mitad de la noche, mientras dormía, escuché una melodía interpretada por uno de los grupos musicales cristianos de mi preferencia. Y era tan impactante para mí las palabras de ese himno, que me desperté impresionada y dije: Señor, en ese himno tú me estás diciendo: yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y esa frase la he acotado para mí desde esa noche. Yo voy a poner, luego de subir este video, voy a poner ahí en Facebook esa melodía. En español solo la encontré cantada por el grupo Ágape. En inglés está cantada por los Heritage Singers y por otros grupos. Y yo la voy a subir para que tú la escuches y para que tú medites. Porque en este momento, lo que el Señor ha comenzado a hacer en ti y en mí, dice Efesios, dice Filipenses, lo va a seguir haciendo hasta que lo perfeccione. Por eso yo, cada día y cada vez que viene a mi mente este himno, yo le digo al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. No lo que yo quiero ser, sino lo que tú quieres que yo sea. Así que te invito para que medites en la letra, en las palabras de este himno. Y le digas tú también al Señor, si ese es el deseo de tu corazón: Señor, sigue trabajando en mí hasta ver lo que tú quieras ver en mí. No lo que yo quiero ver en mí, sino lo que tú quieras ver en mí. El Dios que yo conozco, esa obra ya la empezó y la perfeccionará hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, tú y yo vamos a ser mujeres transformadas por Jesús y vamos a poder disfrutar de las bendiciones eternas. Acompáñame en la oración final. Querido Padre, gracias porque en tu palabra sabemos, Señor,
que tú has comenzado una obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de tu venida. Permite que podamos dejar que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros de manera que la imagen que proyectemos se parezca cada vez más a ti y menos al mundo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta el día de tu venida. Lo pedimos en el nombre de ese Jesús que transformó cuando estuvo aquí en la tierra y que desea también nuestra transformación. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado de esta serie Transformados por Jesús y que Dios les bendiga. Gracias, una feliz semana para todos y comparte este video si tú sientes que hay alguien que necesita saber lo que Dios quiere hacer con su vida. Te queremos mucho, Dios te cuide. Hasta el lunes próximo, si Dios nos da vida y salud, con otra programación para nuestro crecimiento espiritual. Una feliz noche. Gracias, amigos. Si no te has inscrito en mi canal, hazlo, dale a la campanita para que puedas siempre recibir los mensajes cada vez que aquí subamos un video de YouTube. Dios te guarde, que Dios te llene de su paz.